Dice, dice a los Corintios, les dice que en el versículo 3, siendo manifestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esa es la parte que, la base de esta sección de la palabra de Dios que hemos mirado, porque realmente nos enseña que Dios desea una relación más íntima con nosotros, ¿no? Él desea algo un poco más cercano. Sabemos que aunque durante el Antiguo Testamento tenían a Dios ahí en el tabernáculo primeramente, después pasó donde estaba el arca, donde estaba el arca estaba la presencia y la gloria de Dios, pero más adelante el templo donde habitaba Dios. Pero sabemos cómo el nuevo pacto cambió todo eso. Y ahora cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de ser hijos de Dios. La palabra nos dice que nuestros cuerpos son el templo de Dios. Nosotros que tenemos la oportunidad de tener esa cercanía a través de eh, el hecho que hemos recibido el perdón de pecados, y también eso nos transforma y nosotros podemos ser parte de la familia de Dios y tener esta bendición de ser parte de lo que Dios desea de nosotros. Ahora, vamos a leer un poco más abajo. Ahora vamos a leer, intentaré no repasar, pero vamos a mirar del versículo 4, por favor. Y tal confianza, 2 Corintios 3, versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. Nosotros leímos esto en la asamblea y lo conversamos la semana pasada. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y aquí el apóstol Pablo hablando de la autoridad, la competencia que ellos tenían, el apóstol Pablo junto con nosotros, pero él sobre todo, porque le estaban dudando su autoridad apostólica, estaban dudando su manera de enseñar, porque habían recibido falsos maestros que habían pasado por ahí, que buscaban una manera de cambiar el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando, y eso era la gracia de Dios, el nuevo pacto. Y vemos del versículo 4 al versículo 6 y 5 dice, no que seamos, el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahí vemos en esta sección cómo eh, el apóstol Pablo fue muy pronto para dar la gloria a Dios. Eso nos damos cuenta. Y eso realmente, hermanos, quiero decirles que cuando nosotros estamos ministrando, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, en cualquier situación, puede ser aquí a través de las reuniones más formales que se encuentran en la asamblea, o puede ser dentro del contexto familiar, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier situación que usted se encuentra. Y sabe, hermanos, lo que pasa ahí es que nosotros tenemos que ser prontos para dar gloria a Dios por cualquiera cosa que Él nos concede y nos da la oportunidad, y además de eso nos da
el privilegio de ministrar la palabra de Dios. Que siempre seamos prontos para darle la gloria a Dios. La confianza del apóstol Pablo estaba en Dios y su suficiencia procedía de Dios. Eh, y nosotros sabemos, el apóstol Pablo fue un hombre muy educado, fue un hombre brillante, un hombre muy inteligente, pero él siempre se ponía a un lado, se pasaba al lado y daba la gloria a Dios. Que cada uno de nosotros seamos de ese carácter, de ese índole, por decirlo así. Que seamos aquellos hermanos que uno puede decir, esos son los hermanos que dan la gloria a Dios. Cuando algo viene y es exitoso, que no tomen por sí la gloria, pero que lo den al Señor. Ahora vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Vemos que como en este párrafo, vemos que es la parte central de este capítulo. Eh, y debemos mirar a Éxodo, el capítulo 34. Éxodo 34, porque no se puede entender sin entender Éxodo 34. El versículo 29. Y vamos a leer al versículo 35. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no se ve a Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Vemos aquí en esta sección, esta, y como se dice, del versículo 7 al versículo 11, no se puede leer sin entender este acontecimiento que pasó con Moisés cuando él estuvo tomando la ley y estuvo en la presencia de Dios. Ahora sabemos que él no vio a Dios, pero estaba tan cercano a Dios que la gloria de Dios resplandecía sobre su rostro. He pensado muchas veces que sería algo muy especial tener
esa cercanía, esa involucración en la presencia de Dios, que el rostro de la persona cambiaría. Creo que, hermanos, yo puedo decir con sinceridad que eh, cada uno de nosotros, cuando estamos más cercanos al Señor, hay algo que resplandece de nuestras caras. Personalmente, yo creo que lo he visto. Cuando los hermanos están más alejados del Señor, están más soberbios a veces. A veces están eh, eh, más enojados, pasan rabia. Eh, Dicen que eh, para sonreírse se usa, eh, para sonreírse, no sé si se usa menos músculos en la cara que la persona que anda amargada o una persona que anda con rabia. No sé si eso es correcto, pero escuché eso una vez. Hermanos, que la cosa que nosotros necesitamos ser es cercanos a Dios hasta que nuestros rostros, también como Moisés, pueda resplandecer. Ahora, esto era algo muy especial y era algo muy único, pero eh, ¿no sería increíble que si nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios y salir de la presencia de Dios y alguien dice, hermano, veo que anda con el Señor, veo que se ha acercado al Señor, veo que ha pasado tiempo en la presencia del Señor? Nuestro mundo tiene tantas distracciones. Eh, la televisión, el deporte, las películas, eh, eh, las cosas del mundo. Ahora, yo no estoy en contra del deporte, ni estoy en contra de las películas, no estoy en contra de la televisión, no estoy predicando en contra de esas cosas. Lo que estoy diciendo es que yo me pregunto, ¿paso tiempo en la presencia del Señor más que en la presencia de todas estas otras distracciones? Yo me pregunto, si yo pasaría más tiempo en la presencia del Señor, ¿resplandecería mi rostro de mi carácter? ¿Se vería una cercanía, algo especial? Yo creo que cada uno de nosotros veríamos un cambio en nuestro carácter. A lo mejor cuando hay cambio de carácter, cuando hay una alegría pura de que viene del Señor, yo creo que sale por la manera en que nosotros por nuestras caras. Yo estoy convencido de eso. Y hay personas que uno los mira y siempre andan enojados. Y yo conozco un caballero que siempre parece enojado. Y él dice, es que así es mi cara, así soy yo. Pero hermano, yo estoy hablando de esa parte nuestra cuando pasamos en la presencia del Señor. Eso lo que se vio eh, en el rostro de eh, de Moisés. Ahora, en el versículo 7 y 8, cuando Moisés descendió del monte, después de haber conversado con Dios, su rostro brillaba con la gloria de Dios. Y a esto me refiero en el día de hoy. Esto fue una parte de la gloria y de la emisión de la ley que Dios había dado a su pueblo. Y esto impresionó al pueblo, hermanos. Realmente impresionó al pueblo. Y Pablo entonces, eh, el arguyó de lo menor hasta lo mayor. Y, y vemos que cuando él
bajó del monte, si había gloria en la emisión de la ley que trajo muerte, ¿cuánto mayor gloria hay un ministerio que trae vida? Imagínense, hermano. Uh, sabemos que el apóstol Pablo se refería a los judaizantes en este momento, porque él decía, cuando uno realmente entra y entiende la ley de Dios en la forma en que Dios primeramente, principalmente lo dio en ese tiempo, la reacción de Moisés era lo que Dios buscaba. Pero en el día en que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, a la gente en Corinto y los hermanos allá, y él escribe y le dice, esto se ha perdido porque los judaizantes están tomando, los legalistas están tomando la ley de Dios y lo que Dios nos ha dado por este nuevo pacto y están volviendo a, a atarnos con su ley. Y a esto se refiere el apóstol Pablo. Ahora, no solamente que vemos en el versículo 7 y 8 como el nuevo pacto con Dios significa la vida, no la muerte. También eh, la, el nuevo pacto significa justificación o justicia, no condenación. Vemos el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Vemos que el apóstol Pablo dice, y nos hace entender que la ley no fue dada con el propósito de salvación, porque no hay salvación por medio de la obediencia de la ley. La ley produce condenación y es el espejo para aquel que ve y revela cuán sucia somos o cuán sucios somos en realidad. Pero no podemos lavarnos en el espejo, ¿verdad? El ministerio del nuevo pacto produce justicia y cambia vidas para la gloria de Dios. La más grande necesidad del hombre es la justicia. Y el más grande obsequio de Dios es justicia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Porque Gálatas 2:21 dice lo siguiente, dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La persona que trata de vivir bajo de la ley se sentirá más y más culpable. Y esto puede producir un sentimiento de desesperación o de esperanza cuando uno vive así. Y también uno a lo mejor puede sentirse un rechazo también. En cuanto confiamos en Cristo y vivimos por fe en la gracia de Dios, que nosotros podemos experimentar y también gozarnos en ella porque hemos aceptado la persona del Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 10 nos afirma que la ley realmente pierde su gloria cuando se la compara con la más excelente gloria del ministerio de la gracia de Dios. Leamos el versículo otra vez. ¿Por qué aún lo que fue glorioso no es glorioso? En este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Y esto significa que nosotros podemos gozarnos en lo que Dios nos da a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, la verdad, tristemente, es que hay algunas personas que no se pueden sentir espirituales a menos que andan cargando un peso de culpa, porque la ley produce culpa y condenación. Y hay algunos que piensan, ay, yo tengo que estar así de esa manera.
porque es como un decreto de deuda. Veamos lo que dice Colosenses 2. Colosenses 2. Y el versículo, a ver, el versículo 14, dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vemos aquí, hermanos, esa deuda fue pagada y nosotros nos podemos librar de vivir, de vivir y sobre todo estos hermanos judíos y los hermanos que se encontraban en las distintas asambleas a donde visitaba el apóstol Pablo. Y les decía, ustedes ya no tienen que vivir bajo la ley y esta condenación y este peso de culpa. Pueden ser libres, lavados por la sangre del Señor Jesucristo, viviendo en la gracia y gozándose en la gracia. Queridos hermanos, apliquemos eso a nosotros. Hágase la pregunta, ¿estoy viviendo yo bajo la gracia, la bella gracia de mi vida con el Señor Jesucristo? Porque si nosotros estamos viviendo bajo un montón de reglas y leyes y sintiendo la culpa, nosotros no estamos viviendo libres. Ahora, sabemos que uno tiene que tener su relación clara, tiene que tener su relación en buena condición y tenemos que estar en buenas condiciones para seguir al Señor. Si uno está guardando un pecado secreto o un hermano, una hermana tiene algo en su vida que le quita la oportunidad de vivir para Cristo o vivir en una forma libremente para el Señor. Ahí a donde uno tiene que confesarse y de ahí continuamos para adelante, queridos hermanos. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Hemos visto que también, como el versículo 11 también nos dice aquí en segunda Corintios, el versículo 11 del capítulo 3 nos dice, porque si no lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y eso es lo que está en nuestros corazones, que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo cuando nosotros recibimos a Cristo, algo que es permanente. No es algo que era temporal, porque el nuevo pacto no es temporal, es permanente. Los judaizantes querían que los creyentes en Corinto volvieran a estar bajo la ley, a mezclar los dos pactos. Pablo dice, ¿por qué regresar a lo que es temporal y está desvaneciéndose? Eso es lo que el apóstol Pablo no quería. Como creyentes nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria. Ahí el versículo 18 dice eso. Por tanto, más abajo el versículo 18, nosotros estamos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es, esa es la meta, queridos hermanos, que nosotros tenemos. Podemos mirar con cara descubierta y ver como en un espejo la gloria del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir que cada vez que nosotros nos pasamos en la presencia del Señor, salimos más alegres, más contentos, más
calmados. Ahora, el mundo alrededor nuestro, a lo mejor tenemos un problema familiar, a lo mejor tenemos un problema económico, a lo mejor tenemos algo que nos está molestando, pero cuando uno lo pasa en la presencia de Dios, la gloria del Señor resplandece y le da la oportunidad de vivir para Él. El otro día vino un joven a nuestro hogar y nos visitó con mi señora. Y este joven lo queremos mucho y es buen amigo de los niños y la polola de él rompió con él. Entonces llegó con un corazoncito quebrantado. Y lo que me llamó tanto la atención conversando con él es que él me dijo, ¿sabe, don David? Me dice, eh, lo que me ha pasado es que yo estoy más cerca del Señor porque yo me di cuenta que necesito acercarme más al Señor durante, bueno, y esta situación, esta experiencia, y aunque mi corazón está dolido, yo he ido más y me he acercado más al Señor. Y sabe, se le veía en su carácter, su manera de ser, su manera de responder. Queridos hermanos, eso es lo que Dios desea. Cuando el mundo alrededor nuestro está totalmente despistado espiritualmente, Dios desea que cada uno de nosotros tomemos el tiempo de entrar a su presencia y buscar el rostro de Dios, porque ahí el rostro de Dios va a reflejarse como un espejo en la vida suya, en su rostro, en su manera de ser. Esto es lo que le pasó a Moisés. Entró a la presencia de Dios y fue manifestado. Y vemos cómo el nuevo pacto significa que no hay muerte, pero hay vida. También no somos condenados, somos justificados por medio de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, versículo 11, que la gloria del nuevo pacto no es temporal, es permanente. ¿Estamos viviendo en la gloria de Dios? Espero que sí, hermano. Y vemos como eh, en el versículo 12 y 13, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Eh, Esto era un evento que pasó cuando trajo la ley y, y vemos que la esperanza usamos de mucha franqueza vamos a leerlo otra vez. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué? Porque en un día la ley iba a ser abolida y la gracia de eso, el nuevo pacto. Ahora, no es que la ley no tenía sentido, ¿verdad, queridos hermanos? Sabemos que la ley tenía su lugar, pero nos llevaba, nos hacía mirar hacia el futuro. Y cuando Moisés descendió, después de haber estado en la comunión, en comunión con Dios, su rostro brillaba como hemos hablado, reflejando la gloria de Dios en su rostro. Y ellos quedaron impresionados por esto. Pero Moisés sabía que esta gloria se iba a desvanecer. Así que cuando terminaba de hablarle a la gente, se ponía su velo. Esto evitaba que ellos vieran, y esta es la razón, que ellos vieran que la gloria desaparecía. Porque después de todo, ¿quién quiere seguir a un líder que está perdiendo su gloria? ¿Quién quiere seguir a un líder que está perdiendo su gloria? Queridos hermanos, y esto es para cada uno de nosotros, ¿ya? Hay líderes aquí de la asamblea, pero también ustedes son líderes en sus hogares, sus familias.
son líderes y tenemos que buscar el rostro de Dios día tras día. No es algo que me convertí y eso es suficiente. Hemos visto esto pasar con mucha gente que viene, bueno, me convertí, estoy listo y siguen, pero si vienen a la reunión, si toman responsabilidad, ¿qué importa? O llegan a una cierta edad y dicen, es que yo ya me voy a jubilar de las cosas de la asamblea. Sí, los hermanos mayores a lo mejor no van a estar enseñando la escuela dominical. A lo mejor los hermanos mayores no van a poder llegar tan constantemente a las reuniones. Pero el deber nuestro es seguir buscando el rostro de Dios día tras día. ¿Por qué? Bueno, vemos como el Moisés, él subió a ese monte, pero ya se disminuyó la gloria de Dios. Él ya no tenía tan, después de un tiempo ya él podía sacar el velo, porque él se había apartado de ese encuentro tan histórico, por decirlo así. Pero la palabra que se traduce fin en el versículo 13, ahí dice, donde dice, vista en el fin, eh, el velo evitaba que la gente viera la terminación de la gloria conforme que se desvanecía. Pero el velo, eh, pero el velo también evitaba que comprendieran el propósito detrás de la gloria pasajera. La gloria, la gloria eh, o la ley acababa de ser instruida o instituida, mejor dicho, y la gente no estaba lista para que se le dijera que este glorioso sistema era solamente temporal. La verdad es que el pacto de la ley era una preparación para algo más grande todavía que no se les, que no se les daba a conocer. Eh, y nosotros como hermanos y hermanas podemos mirar hacia atrás, es decir, nosotros sabemos lo que era, y eso era el nuevo pacto y la venida del Mesías, es la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo se aplica en una forma nacional? Pablo tenía un amor especial por Israel. Se ve en el versículo 14 al versículo 17. Él habla de su amor y bueno, él amaba y él quería que ellos vieran el amor que Dios tenía para ellos. Pero también nosotros podemos aplicarlo de una forma personal, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí está la aplicación personal para que nosotros, todos mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria de Dios. Este versículo es el punto culminante de este capítulo. Es como la palabra precisa. Y vemos que cada uno de nosotros podemos ver que aquí nos presenta una verdad que realmente uno se pregunta, y mucha gente a lo mejor han ignorado lo que presenta aquí. Nosotros podemos ser partícipes de la imagen del Señor Jesucristo e ir de gloria en gloria por medio del ministerio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese privilegio. Bajo el antiguo pacto, solo Moisés ascendió del monte y tuvo comunión con Dios. Era solo Moisés, pero bajo el nuevo pacto, todos nosotros los creyentes tenemos el privilegio de tener esa comunión y entrar a la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entrar, y como Hebreos 9 nos dice, entrar a ese lugar santísimo. Nosotros tenemos ese privilegio.
El espejo obviamente es un símbolo de la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago, el capítulo 1, nos enseña eso. Y miramos a la palabra de Dios y vemos lo que se tiene que arreglar. Vemos la persona del Señor Jesucristo y refleja su gloria. Y nosotros podemos entrar a esa bendición. Ahí vamos a terminar por el día de hoy, hermanos. Pero que Dios bendiga su palabra. Que nosotros tomemos el tiempo para entrar a la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos ese privilegio. No solo Moisés, no solamente los ancianos de la asamblea. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de entrar a la presencia de Dios y reflejar la gloria. Y gloria en gloria. Eso, día tras día disfrutar de la presencia y la gloria de Dios. Que así sea. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, agradecidos estamos por tu bondad, tu misericordia, tu gracia que se demuestra. Y nosotros deseamos reflejar tu gloria, Padre, para tu honra y honra de tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada hermano y hermana que se encuentra ahí en Santa María. Bendice a los hermanos y las hermanas, mejor dicho, que han enseñado a los niños. Y cada es uno de esos jóvenes, esos niñitos que vengan a conocer el perdón y la verdad que se encuentran en la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, que podemos gozarnos de tu presencia y que tú también deseas esa comunión con nosotros, tal cual como lo tuvo Moisés. Ayúdanos, Señor, a entender más y más tu gracia y día tras día ir en gloria, en tu presencia, siendo transformados. Gracias por el nuevo pacto. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por tu bondad. Te pedimos que tú bendigas el resto del día, los planes del día, las reuniones, y que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo.